Bienvenidos a la Franja Arquitecto de tu Vida. Hoy con nuestro programa Alimentación para Sanar, conducido por Andrea Reula. Muy buenas tardes, mis queridos oyentes de Cuántica. Como cada martes vamos a derrumbar mitos y construir hábitos en alimentación para sanar. Para los que todavía no me conocen, me presento. Yo soy Andrea Reula, nutricionista, y me encuentro culminando una maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Como una de mis grandes pasiones es educar, y es algo que yo hago también en mi trabajo como docente en alimentación para sanar, voy a tratar de brindar toda la educación alimentaria posible, más accesible que nunca. El tema de esta semana se trata de la nutrición y la actividad física. Una alimentación adecuada es fundamental para poder mantener la salud y para también tener un buen rendimiento deportivo. Es algo que debe cultivarse desde la infancia. Los niños deben tener una adecuada alimentación que se adapte al nivel de actividad que tiene cada uno para poder así optimizar su rendimiento. Los objetivos que trabajamos en nutrición cuando hablamos de actividad física en niños es cubrir los requerimientos nutricionales que tiene este niño, satisfacer las exigencias nutricionales que va a tener por su crecimiento y por su desarrollo. En el caso de adolescentes, también vamos a tratar de cubrir las necesidades de energía que tengan aumentadas con el ejercicio. Es algo que también vamos a cuidar con personas adultas, y cubrir las necesidades de nutrientes específicos que estén aumentadas por el ejercicio. Por ejemplo, los micronutrientes. No solamente hablamos ya de calorías, sino que vamos a hablar, por ejemplo, de proteína, macronutrientes, de lípidos, de carbohidratos, esos son los macronutrientes, de agua, y de micronutrientes como puede ser, por ejemplo, el hierro, el fósforo, el magnesio, el calcio, que son súper importantes porque son parte de reacciones que se llevan a cabo en nuestro cuerpo y que son necesarias para la vida. Durante el ejercicio vamos a tener un gasto energético. Ese gasto energético nos puede ayudar, sobre todo en adultos, en niños también, a mantener el peso y la salud, ya que esas calorías de más que se pueden ingerir a veces por no cuidar tanto la dieta, podemos ayudar a gastarlas de esta manera aumentando la actividad física. Sin embargo, no vamos a quemar toda la energía que consumimos durante la actividad física. Por tanto, es fundamental que tengamos en cuenta que tenemos que llevar de la mano en un balance equilibrado la dieta y el ejercicio físico. También es importante que tengamos un buen aporte energético para maximizar los efectos que va a tener el entrenamiento, es decir, para que tengamos un buen rendimiento deportivo. Cuando hay un bajo aporte de energía, pueden darse casos como la pérdida de masa muscular, las disfunciones menstruales en el caso de mujeres, pérdidas o falla a la hora de ganar densidad ósea, un mayor riesgo de fatiga, de injuria, de enfermedad o procesos de recuperación que sean mucho más prolongados. Es decir, nuestro cuerpo va a tardar muchísimo más en recuperarse del entrenamiento que hemos hecho. Entonces es importante por eso que tengamos un aporte de energía óptimo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Advocándonos con el especialista. Para eso está el nutricionista, que va a ser una pieza clave en el puzzle del equipo multidisciplinario con el que vamos a trabajar. Las recomendaciones de hidratos de carbono son algo específico que hay que calcular en la clínica, ¿verdad? Nos van a ayudar si estamos con por lo menos de 6 a 10 gramos por kilogramo al día a mantener una glucosa estable en sangre, cuando hagamos ejercicio, a reponer el glucógeno muscular que se va a gastar durante la actividad física. Pero este requerimiento de hidratos de carbono va a depender de muchas cosas, por ejemplo, del gasto total de energía que tenga la persona que está haciendo ejercicio, del tipo de deporte que realiza, del sexo, de las condiciones ambientales. Entonces, para poder realizar un buen aporte, lo mejor es ir con el experto y que nos haga ese cálculo, que nos apoye para saber cuáles son nuestras necesidades específicas. Con proteínas se recomienda normalmente de 1.2 a 1.7 gramos por kilogramo por día. Eso se puede alcanzar normalmente con una dieta adecuada, sin necesidad de suplementos, sin necesidad de
de estar incluyendo más proteínas o aminoácidos en la dieta, de fuentes exógenas, ¿verdad? De fuentes que no son naturales en nuestra alimentación. Va a depender mucho si estamos trabajando un entrenamiento de resistencia o un entrenamiento de fuerza. Es necesario también un aporte energético suficiente para que tengamos un buen aprovechamiento de la proteína. Si nosotros queremos ganar masa muscular pero tenemos un aporte insuficiente, no lo vamos a lograr. Y si tenemos demasiado aporte de proteína, no lo vamos a utilizar, porque el cuerpo va a utilizar solamente la cantidad que necesita. Entonces esa proteína va a acabar almacenada en forma de grasa y nos va a hacer aumentar de peso sin llegar a solventarnos el problema en realidad. Respecto a grasa, normalmente estas son de un 20 a un 35% de nuestro requerimiento calórico total. Menos de un 20% de grasa no nos va a ayudar a tener un buen resultado en la performance, es decir, no vamos a lograr realmente un buen rendimiento deportivo. A veces pensamos que la grasa es mala y la eliminamos totalmente de la dieta, pero por esta razón le digo siempre a mis pacientes que es fundamental acudir a clínica y ver el requerimiento específico que tiene la persona. Porque al final el objetivo en nutrición deportiva va a ser un buen performance, va a ser una buena práctica con un buen rendimiento, y es algo que no vamos a lograr si tenemos una dieta que no cumple con los aportes que necesitamos. Las dietas que son altas en grasa tampoco van a ser recomendables, ¿verdad? Porque van a estar aportando una cantidad de grasa que no vamos a necesitar. Nos pueden afectar, por ejemplo, con problemas como el hígado graso, diarreas, etcétera. Entonces, tal vez una dieta keto no es la más adecuada para un paciente de nutrición deportiva. O, por ejemplo, una dieta que excluye las grasas totalmente tampoco es la ideal. Hay que saber que necesitamos de acuerdo a toda la actividad física que realizamos, al tipo de actividad física, a nuestras características personales. Respecto a micronutrientes, ¿cuáles son los más importantes? En el caso de atletas, algunos que restringen calorías en su dieta, puede haber un riesgo de deficiencias. Entonces ahí seguramente se va a tener que suplementar. Normalmente se van a aportar a través de la dieta, pero es importante saber que si estamos eliminando grupos de alimentos o tenemos dietas que sean altas o bajas en carbohidratos o dietas con baja densidad de micronutrientes, sí podemos tener la necesidad de suplementarnos con una fuente externa. Los micronutrientes que podemos necesitar fundamentalmente pueden ser calcio, hierro, que merecen siempre una atención especial. En este caso, una dieta equilibrada va a tener un aporte calórico que cubra estos requerimientos de micronutrientes. Sin embargo, existen esos riesgos que ya hemos mencionado y que pueden requerir una suplementación. Si además tratamos con pacientes que están en edad pediátrica, aquí podemos tener una necesidad mayor de hierro, porque siempre hay un requerimiento aumentado en esa etapa de la vida. El ejercicio también va a hacer que aumentemos la pérdida de hierro a través de la orina, de las heces, del sudor o por hemólisis. Entonces es importante saber eso, ¿verdad? Que vamos a tener que tener un especial cuidado de satisfacer esas necesidades de micronutrientes en la dieta. En el caso del hierro, se suele evaluar periódicamente la hemoglobina y la ferritina como parámetros para poder ver si puede haber una deficiencia, un depósito que esté disminuido. La suplementación con hierro a través de suplementos se suele hacer en casos de anemia o que hayan depósitos agotados de hierro. Entonces tampoco pensemos que porque vayan a aumentar nuestros requerimientos siempre vamos a necesitar un suplemento, porque eso tampoco es así. Lo que necesitamos es conocer nuestras necesidades específicas y a saber y valorar si vamos a necesitar una suplementación externa o no. En el caso de la hidratación, hablamos bastante de ese tema la semana pasada y además podemos encontrar ese tema en el canal de YouTube de Cuántica con la grabación de la semana pasada. Entonces, si nos interesa poder retomar toda esa información valiosa, inclusive la entrevista con el doctor Ángel Galeana, que es nefrólogo y pediatra, pues podemos ir al canal de YouTube de Cuántica para poder revisar ese vídeo e informarnos un poco más. Pero vamos a darnos datos genéricos.
La necesidad de hidratación va a verse aumentada durante el ejercicio porque vamos a tener una mayor excreción de líquidos a través de la orina y del sudor. Un adecuado aporte de líquidos debe estar antes, durante y después del ejercicio. No solamente hay que hidratarse mientras hacemos ejercicio, después tenemos que partir de una buena hidratación para empezar la práctica deportiva y tener un buen rendimiento y sobre todo cuidar nuestra salud. Claro, después del ejercicio debe reponerse la pérdida de peso con líquidos. Entonces, ¿qué se hace con atletas de alto rendimiento? Se puede empezar para evaluar qué tantos líquidos se han perdido con el peso. En el caso de personas que hacen ejercicio desde casa, esto no se suele hacer, pero sí es importante que tengan en cuenta que necesitan esa hidratación, que han de cuidarla y que se puede hacer con agua pura, no necesariamente con bebidas de hidratación oral. ¿Cuándo vas a necesitar estas bebidas de hidratación oral especiales, bebidas deportivas? Cuando tenemos una persona que ha tenido un alto rendimiento deportivo, que ha hecho una práctica extensa. Estamos hablando de personas que hacen más de media hora de ejercicio físico. Estamos hablando de personas que sí tienen ciertos latidos por minuto, que tienen cierto trabajo cardiovascular. En el caso de personas que hagan ejercicio con niños, pues tienen que saber que los niños tienen una mayor superficie corporal para la masa corporal que tienen y por tanto van a absorber más calor que nosotros los adultos. Por tanto, se van a deshidratar de una mayor manera y por tanto es fundamental estar cuidando esta hidratación. ¿Qué pasa cuando una persona hace ejercicio y tiene obesidad central? En este caso, y eso lo mencionábamos en nuestro primer programa aquí en Cuántica de Alimentación para Sanar, con el sensei Ignacio Ortega, vamos a necesitar ejercicios que tengan menos impacto para poder cuidar la salud de las articulaciones. También con el síndrome metabólico pues tenemos que cuidar muchos parámetros, entre ellos la hidratación, y sabemos que hacer ejercicio físico nos va a ayudar a prevenir algunos problemas metabólicos que se ven aumentados, porque el síndrome metabólico es un factor de riesgo para estos. Estamos hablando de la enfermedad coronaria y de la diabetes que puede estar presente en el síndrome metabólico. Entonces es importante que la persona realice ejercicio físico, pero al igual que pasa con la obesidad, hay que evaluar la condición física de la persona para poder determinar si necesita un ejercicio de bajo impacto o puede empezar ejercicios con mayor impacto, como la mayoría de ejercicios de tipo cardiovascular. Normalmente recomendamos que las personas combinen los ejercicios de fuerza y ejercicios cardiovasculares, ya que se sabe que la masa muscular también va a ser un factor que va a incrementar el metabolismo, entonces nos va a hacer metabólicamente más eficientes. Cuando hablamos de actividad física de bajo impacto, estamos hablando de ejercicios en los cuales el cuerpo no va a estar expuesto a nivel de sus articulaciones a muchos impactos. Por ejemplo, caminar, hacer estiramientos. Son ese tipo de ejercicios los que recomendamos en estos casos. Pasamos en este momento a la siguiente parte del programa con la entrevista de nuestro invitado especial del día de hoy, que sé que están deseando conocerlo. Relájate, ya estás fuera de la Matrix, estás aquí y ahora, en Cuántica. En estos momentos del programa empezamos con la entrevista a nuestro invitado especial, que es el doctor Gabriel Urquizu, médico y cirujano guatemalteco con una maestría en medicina deportiva realizada en España. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Andrea, bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, es un gusto tenerle aquí para poder hablar más sobre
la importancia de la actividad física para estos momentos de pandemia que estamos atravesando. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Sí, como tú lo dijiste, pues este tema es bastante importante. Hay que darle bastante importancia porque desde el año pasado, por temas de pandemia, que estuvimos encerrados, pues muchas veces nos afectó, dejamos de hacer muchas cosas, el sedentarismo, dejamos de hacer ejercicio. Entonces, creo que valdría la pena pues tocar este tema. Por supuesto, es bastante importante para una vida saludable de manera normal y en estos momentos creo que todavía más. Exacto, sí, sí. Pues nada, si quieres empezamos y te voy hablando un poquito acerca de estos temas. Por supuesto, ¿qué es lo que le recomendarías a las personas para que puedan empezar esta actividad física desde casa sin necesidad de estar tan expuestos? Bueno, en primer lugar, las ganas, tener motivación, ¿verdad? No solo es el hecho de hacer ejercicio, tener un cuerpo bonito, sino hay que hacerlo fundamentalmente por tener una buena salud. En estas épocas, pues yo he visto muchas personas o muchos pacientes con problemas como hipertensión o diabetes a temprana edad o gente muy joven. Entonces, creo yo de que la motivación sería el primer paso, pues para poder empezar a hacer ejercicios en casa. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que pasa lo mismo que con la alimentación, que para poder hacer cambios en la dieta, lo primero que necesitamos es motivación y encontrar un buen motivo para estar cambiando para mejor los hábitos de vida. Claro, claro, exacto. O sea, eso lo hemos visto bastante en pacientes. El tema de la pandemia afectó mucho. Mucha gente pues no tenía acceso a salir a comprar comida. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Pues mandaban a pedir comida chatarra, comida rápida, no hacían ejercicio. Entonces, eh, muchas personas subieron de peso, no lo han logrado bajar, las enfermedades que te repetía. Entonces, creo yo que todo va de la mano. Exactamente, definitivamente está relacionado y a veces inclusive se hacen compras un poco impulsivas. Por ejemplo, recuerdo que al inicio de la pandemia se agotaron los enlatados, el papel higiénico, un montón de productos que son Claro. poco perecederos y que al final, por los aditivos que llevan, algunas veces no son los que más nos convienen en la dieta. Entonces, sí pasa este cambio de hábitos que nos lleva a problemas de salud, inclusive de salud mental, ahora con el tema de la pandemia. Exacto, exacto. Yo te podría decir de que aparte de lo primero que sería la motivación, pues todos deberíamos de empezar con cosas básicas, ¿verdad? O sea, escoger un lugar en donde no sea el cuarto, donde normalmente estemos durmiendo. Tiene que ser un espacio amplio, un espacio dentro de casa donde podamos apartar la cama, la sala, para que no nos dé un poco de flojera. Entonces, pues ejemplos de hacer, o sea, tú puedes hacer ahora mucho cardio en casa, ¿verdad? Hay tantos videos en YouTube de tanta gente, buenos entrenadores, por supuesto, no cualquiera, pero puedes encontrar rutinas que puedes hacer desde casa, puedes tener algunas mancuernas, puedes utilizar peso, puedes utilizar cosas hechas en casa o materiales de casa para poder hacer estos ejercicios y moverte en casa. Creo que eso que estás comentando es súper importante. Muchas veces pensamos que poder hacer ejercicio va a implicar una gran inversión de equipo, una gran inversión de tiempo. Y creo que es eso que dices justamente, que se puede usar materiales sencillos, materiales que están en casa o trabajar con el propio cuerpo, que es buscar un área adecuada, que muchas veces ese es uno de los errores que cometemos, buscar un área que está relacionada con el descanso o con otro tipo de actividades y Exactamente, sí. adecuar todo ese lugar y hasta nuestra ropa para poder motivarnos como si estuviéramos en un gimnasio, pero desde casa. Exactamente, pues al final todo eso nos tiene que motivar, ¿verdad? Los ejercicios que yo te podría decir que todos deberían empezar a hacer, normalmente son los ejercicios aeróbicos. Estos ejercicios pues son aquellos en los que tú les puedes poner una intensidad tanto media, baja o alta. Normalmente, como te repetía, podemos utilizar cosas desde casa que ya vienen como un bote de agua, por ejemplo, algo que tenga un poco de peso y al mismo tiempo ver alguna rutina, trabajar todo esto con tu cuerpo, no necesariamente tienes que invertir como lo habías dicho. Entonces, pues al final
Todo esto va a tener efectos muy, muy positivos, no solo en el área de salud física, sino un estado de ánimo mejor, va a mejorar nuestra autoestima también. Estoy de acuerdo que tiene muchos beneficios para la autoestima. Al final, si nos recordamos, se están produciendo hormonas relacionadas con el placer, hormonas relacionadas con el bienestar, que también son necesarias y que nos van a mantener muy bien. ¿Y qué otros beneficios tendría la actividad física para la salud del paciente? ¿Nos los podría recordar? Sí, mira, de hecho te voy a mencionar un par. Realmente el primero sería pues reducir, si lo que estamos buscando es también bajar un poco de peso, pues bajar un poco de grasa corporal, ¿no? Podemos, entonces el corazón nos va a funcionar de una mejor manera, la capacidad pulmonar de todos nos va a aumentar, ¿verdad? Muchas veces nos cansamos con dar pasos o a lo mejor ciertos metros ya estamos muy cansados, entonces la capacidad pulmonar va a aumentar, los efectos positivos de la autoestima que yo te mencionaba, vamos a reafirmar. Entonces, eh, controlamos los niveles de colesterol, triglicéridos, el azúcar también, ¿verdad? Es bastante importante. Y disminuimos los niveles también un poco de adrenalina para disminuir un poco el estrés, ¿verdad? Definitivamente muy importante en estos momentos porque hay personas pues que están más afligidas por las noticias, que están viendo constantemente por un poco de aislamiento social que también les lleva al estrés o por estar en espacios más reducidos, al estar saliendo menos. Entonces creo que puede ser un complemento perfecto no solo para llevar una buena alimentación y mantener la salud, sino que también para eso que dices, para poder tener niveles de estrés más aceptables, para poder mejorar el rendimiento, ya sea laboral, deportivo, hasta todo a nivel también de la persona. Exacto, El sí, rendimiento en cualquier meta que se plantee. exacto. Sí, porque ya te digo yo, uno de los temas que es muy, muy importante es esto, ¿no? De que en la actualidad mucha gente no hace ejercicio, no cuida su alimentación, entonces que la inactividad física puede ser un factor principal o un factor de riesgo de mortalidad en enfermedades, ¿no? Entonces, si no nos movemos, no cuidamos la alimentación, ser de un montón de enfermedades, vamos a tener muchas deficiencias, vamos a llegar a una edad adulta en donde nada nos va a funcionar bien. Estoy de acuerdo, es parte de una vida sana y al final las facturas pues, se suelen parar pagando cuando uno ya tiene más años. Entonces, este tipo de hábitos son buenos. Si se empiezan a implantar desde la niñez, pues mejor. Pero creo que nunca es tarde para empezar la actividad física o considera que hay alguna edad en la que ya esté más limitada. No, pues de hecho es algo interesante, ¿no? Porque desde niños tendríamos que empezar a hacer actividad física, hacer un poco de ejercicio, a movernos, porque los beneficios van de acorde a las edades. No va a ser los mismos beneficios para cosas positivas un niño o un adolescente al tener o al hacer la actividad física. Entonces, por ejemplo, ellos, el estado físico va a aumentar un montón para su desarrollo y su crecimiento, la salud ósea, o sea, los huesos van a ir creciendo de una mejor manera. La salud mental de un niño va a crecer también bastante. Eh, por ejemplo, en un adulto, en los adultos, pues sí es un poco, cambia, ¿no? Porque mejoramos la actividad física, disminuimos la mortalidad de enfermedades cardiovasculares, disminuimos los incidentes de hipertensión o de presión alta, la diabetes, la salud mental, el sueño, inclusive muchas veces es muy importante. No, ¿y cuántas veces llegan pacientes consultando porque tienen insomnio y cuando pregunta uno sobre sus hábitos de vida, pues resulta que el paciente es muy sedentario, que se levanta tarde,
que está muy expuesto también a las luces de los celulares, del televisor durante las horas de sueño. Exacto. Entonces, esa higiene del sueño es muy importante y creo que la actividad física también es parte de todo eso. Exacto, sí, porque el ejercicio realmente al final no está contraindicado a ninguna edad, en casi ninguna patología, ¿verdad? Habrán enfermedades que obviamente te limiten o no puedas hacerlo, pero siempre hay alguna actividad física que tú puedes realizar. Inclusive antes se creía que al estar embarazada, una mujer embarazada era de alto riesgo estar haciendo ejercicio. Y pues estudios en los últimos años han demostrado lo contrario, ¿no? Que tiene un bastante beneficio tanto para la mamá como para el bebé el estar realizando actividad física. Es bastante interesante porque inclusive muchas veces llegan a interrumpirla completamente. Y sí es comprensible en un embarazo de riesgo, pero en un embarazo normal, lo que tengo entendido, y usted me podrá dar el dato mejor, es que la mamá, si ya está acostumbrada a hacer cierta carga de ejercicio, puede mantenerla mientras no haya ningún tipo de riesgo. Exactamente, o sea, si no hay ninguna contraindicación durante el embarazo, pues las mujeres pueden seguir haciendo la misma actividad física que hacían, pueden hacer intensidades altas, medias, pueden hacer más de 150 minutos a lo largo de la semana que no hay ningún problema. Y en el caso de mujeres que ya están en su puerperio, que ya terminaron el embarazo, ¿cuántos meses o cuánto tiempo considera necesario esperar para que retomen su actividad física? Pues de hecho, yo he visto pacientes que a la semana del puerperio o de haber salido del embarazo ya están realizando ejercicio y están empezando desde un nivel bajo, medio, hasta llegar a un alto. Realmente se puede esperar una semana, no hay ningún problema. O que imagino que depende mucho también del caso, por ejemplo, si es una cesárea o es un parto, o no afectaría. Claro, sí, 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 claro. Todo va a depender de pues, si ese fue un parto normal, si fue una cesárea, si hubo alguna complicación en el embarazo, alguna complicación con el bebé, por supuesto. Todos esos factores pues van a ir cambiando. Pero en un caso ideal, entre comillas, o normal, no habría ningún problema que hiciera ejercicio a la semana. ¿Y qué tipo de ejercicio estaría recomendando en ese caso? ¿Bajo impacto o tienen alguna restricción? Pues no hay ninguna restricción. Como te digo, yo he visto pacientes que han empezado desde intensidades bajas hasta intensidades medias altas que pues no hay ningún problema. Es muy interesante saberlo. Es un dato que a veces hasta choca a otros profesionales de salud porque estamos muy acostumbrados a que digan que debe esperar un mes y a veces hasta que debe esperar 3 meses. Y al final lo que pasa es que muchas veces las personas cambian su rutina y se acostumbran a una vida más sedentaria porque han interrumpido durante el embarazo y durante el puerperio la actividad física sin que eso fuera necesario. Exactamente. Y obviamente, como te repito, no todos los casos es lo mismo porque habrán mujeres que no lo pueden hacer, pero la mayoría, pues no hay ningún problema. Realmente hay una gran disminución de riesgos de diabetes, de la hipertensión, inclusive de una depresión posparto. Entonces, no tiene efectos adversos sobre el bebé o la mamá. Pues eso es muy, muy interesante. La verdad es que es un dato esperanzador y que espero poder aplicar en la clínica también con haga las recomendaciones. Sí, claro, lo puedes recomendar que no hay ningún problema, o si no, pues se pueden contactar conmigo también. Por supuesto, doctor, ¿y dónde lo pueden contactar nuestros oyentes de Cuántica? ¿Cuáles serían sus redes sociales para que puedan seguir un poco de su trabajo profesional? Pues mira, de hecho tengo una página en Instagram y en Facebook. Eh, Aparezco como Medir, Medyr, que es medicina deportiva. Y Muchas ahí, gracias. y ahí me pueden encontrar. Muchas gracias. Es que así, si tienen alguna duda específica, pues ahí tienen al profesional, que como les digo siempre a nuestros oyentes, es importante que traten de buscar la asesoría profesional en cada área para poder tener realmente los resultados esperados. De hecho, en el tema de deporte creo que hay muchas lesiones en consecuencia de que a veces
se tiende a hacer un tipo de entreno y no es el más adecuado para la condición de una persona en particular. Exactamente, sí. Es bastante amplio que se podría tocar en otra ocasión, pero sí, todo va a depender de qué ejercicio quieres hacer, qué actividad física. No todos es para todo, y si no tienes una buena técnica, puedes lesionarte muy fácil. Pues espero poderlo invitar aquí nuevamente para hablar también de ese tema, para prevenir lesiones, que creo que es fundamental. Y le agradezco muchísimo por su tiempo, por todo el conocimiento nuevo que nos está brindando, específico de esa área, que realmente resulta de gran interés cuando hablamos de alimentación, porque son dos complementos, la alimentación y la actividad física. Perdona, te perdí un poco la conexión. Que te agradezco muchísimo, Gabriel, por tu aporte, por toda esta información nueva que nos estás brindando, que es súper interesante, ya que la alimentación y la actividad física son dos temas que van completamente de la mano. Y espero poderte invitar nuevamente para seguir hablando de estos temas que son realmente muy interesantes y que se pueden aplicar en la vida diaria. Ok, no, muchas gracias a ti, Andrea, gracias por la invitación. Espero haber aportado un poco de, pues, de lo mucho que hay, y pues sí, me gustaría pues en otra ocasión otra vez platicarles de algún otro tema, y si también las personas tienen algún tema que quieran saber, pues con mucho gusto podemos aclararlo. Muchísimas gracias, es todo un gusto de verdad y espero que realmente sí nos estés apoyando nuevamente, porque qué mejor que tener un experto en este tema para poder salir de todas esas dudas y no caer en tantos mitos. La importancia de cada instante en tu vida depende de tus pensamientos. Estás aquí y ahora, en tu burbuja cuántica. Después de esta maravillosa entrevista, pasamos a responder las preguntas que nuestros queridos oyentes nos mandan siempre a través de las redes sociales, ya sea en la página de Cuántica, que es @cuantica.online en Instagram, o en la página de mi clínica, que es andreareula.nutrición. En el caso de Facebook podemos encontrar la página de Cuántica como Cuántica Online y la página de mi clínica como Andrea Reula Nutrición. Empezamos con nuestra primera pregunta, que dice lo siguiente: ¿cuáles son los principales errores que se cometen a la hora de alimentarse en nutrición deportiva? Mi respuesta para eso sería lo siguiente: las personas creen que únicamente deben comer carbohidratos y proteínas a la hora de estar entrenando. Sin embargo, recordemos que debemos tener por lo menos un 20% de grasas para poder tener un buen rendimiento deportivo. Entonces, no nos vayamos a los extremos, no eliminemos grupos de alimentos, sino que busquemos un balance adecuado para nuestras características individuales, para nuestro tipo de actividad física, nuestro sexo, nuestro metabolismo, nuestras metas según el peso que tenemos, según la edad que tenemos, y busquemos siempre el apoyo de un profesional de la nutrición que va a ser la persona indicada para podernos guiar en todo este proceso. Además, otro gran error que se tiene es que no se hidratan adecuadamente, solo tienden a beber en las comidas o antes de entrenar, y hay que recordar que hay que estar bebiendo durante todo el día para lograr una hidratación adecuada. Entonces, si es una persona que practica mucho deporte, no deje de lado la hidratación y cuídela muchísimo, que es fundamental. La siguiente pregunta dice lo siguiente: si entrenamos a primera hora, ¿es mejor hacerlo en ayunas? Aquí mi respuesta sería la siguiente: va a depender. Hay un tipo de entrenamiento que se llama metabólico, donde sí puede hacerse en ayunas y puede ser recomendable. Yo recomiendo en este caso tomar una cantidad muy pequeña de carbohidratos. Por ejemplo, se puede poner aquí un banano mediano, una barrita energética, la mitad de una barrita energética, o media tostada con mermelada de frutas, o un poquito de granola con yogur, una cantidad pequeña. Después se puede entrenar y después ya se va a desayunar. ¿Por qué? Porque ese pequeño aporte lo que va a hacer es evitar que estemos en hipoglicemia, que nos interesa
para tener un buen rendimiento, y aparte puede ser una circunstancia metabólica indeseable, ¿verdad? El cuerpo está ideal cuando tiene niveles de glucosa normales en sangre. Entonces, si quieren hacer un tipo de entrenamiento como el metabólico, pues pueden tomar ese pequeño aporte de nutrientes, de carbohidratos sobre todo, y después de hacer un desayuno como tal que va a sentarles de maravilla. La siguiente pregunta dice lo siguiente: hay muchas personas que satanizan la leche. ¿Usted qué piensa? ¿La leche sí o la leche no? Bueno, yo considero que la leche sí, siempre y cuando no exista una intolerancia a la lactosa y esté en unas cantidades adecuadas en la dieta. En el caso de personas que tienen alguna intolerancia, pues podemos trabajar con un sustituto, como podría ser la leche deslactosada. En este caso es una leche a la cual se va a agregar un contenido de enzimas llamadas lactasa, que son las que se van a encargar de descomponer la lactosa, que es un azúcar que si no logramos descomponer adecuadamente se va a fermentar y nos va a causar todos los síntomas relacionados con la intolerancia a la lactosa. En el caso de personas que no les guste la leche y prefieran otro alimento, pues pueden tomar queso fresco o yogur en vez de un vaso de leche, y es totalmente válido. Inclusive podría ser un buen aporte nutricional, mejor incluso que la leche en algunos casos. Depende mucho del caso de la persona en particular, entonces siempre acudan al experto. Sé que se los he dicho 1000 veces, pero eso es importante que lo tengamos en cuenta. En el caso de personas que llevan una dieta vegana, que es adecuada en muchos tipos de deporte o que la llevan por preferencia, pues tenemos sustitutos de la leche, como podrían ser los derivados de soya, como la leche de soya, bueno, mejor llamada bebida de soya, o como el tofu, que sería el queso de soya. O podemos utilizar otros sustitutos, como podría ser la bebida de almendra, también llamada leche de almendra, pero como tecnólogo de alimentos no soy fan de utilizar ese nombre, porque leche es lo que en el reglamento técnico centroamericano llamamos leche. Es la bebida extraída de las glándulas mamarias de animales que han sido seleccionados para la producción de leche. Por ejemplo, el ganado vacuno, las cabras, las ovejas. Hay varios animales de los que se puede extraer leche a nivel industrial. Incluso algunos que no son tan conocidos, como podría ser el camello, la camella, podría ser la búfala, la yegua. Hay varios animales, las llamas, que en otros países son culturalmente aceptables y cuya leche se puede utilizar para la elaboración de productos derivados. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿hay alimentos que puedan hacer que nos lesionemos de mayor manera? ¿Es esto cierto? Bueno, no es como que haya un alimento que nos vaya a causar una lesión. Sin embargo, hay alimentos que son proinflamatorios, como es el caso de la carne roja, cuando se consumen cantidades muy grandes o grandes cantidades de azúcar. Entonces, si tenemos un estado inflamatorio mayor, seguramente vamos a poder tener inflamaciones mayores cuando tengamos una lesión, pero la lesión no viene por los alimentos. La lesión viene por algún error en la práctica deportiva, por no haber estirado y calentado adecuadamente, por algún problema que ha surgido durante la performance. Pero si no comemos adecuadamente, sí podemos sentir mayormente las repercusiones de estar con un estado inflamatorio mayor. La siguiente pregunta dice: ¿es bueno entrenar siempre a la misma hora? La verdad es que el cuerpo está preparado por la mañana, sobre las 11 más o menos, o por la tarde, sobre las 4 de la tarde, para poder realizar actividad física. No es como que sea una hora específica en la que tenemos que entrenar, pero es bueno que tratemos de entrenar en estos horarios si queremos unos rendimientos deportivos muy buenos. Entonces, si su idea es mejorar el rendimiento deportivo, pues ya lo saben, ¿verdad? Nos conviene las 11 de la mañana o las 4 de la tarde. Inclusive, si yo tuviera que hacer una recomendación por el tema de la exposición solar, si van a hacer actividad física al aire libre, le recomendaría más por la tarde.
¿El entrenamiento nocturno puede perjudicar el sueño? Bueno, en este caso depende mucho de la persona. Hay personas que logran relajarse y por tanto van a descansar mejor después de hacer actividad física. Sin embargo, hay que tener en cuenta que durante la actividad física también vamos a producir una hormona que se llama adrenalina, y esta, si va a continuar alta a la hora de irnos a dormir, va a impedir que podamos dormir adecuadamente, que nos cueste un poquito más conciliar el sueño. Entonces, si la persona padece mucho de insomnio, puede tratar de hacer su actividad física unas horas antes de irse a dormir para que los niveles de adrenalina ya se hayan regulado al momento de empezar la actividad física. ¿Qué recomendaciones se pueden dar a una persona que tiene que entrenar por la noche? Bueno, en este caso yo lo que recomiendo es que consuma magnesio, ya que en este caso va a ayudarnos mucho a la hora de conciliar el sueño también, porque está relacionado con los ciclos hormonales también que vamos a tener. Entonces es interesante este suplemento de magnesio, siempre en la mano de un experto, por favor. También recomendaría que intente entrenar lo más temprano posible para que cuando se vaya a dormir haya transcurrido la suficiente cantidad de horas para que los niveles de adrenalina ya sean normales. Recomiendo que tengan una cena ligera, muy ligera si es posible, y que tengan en cuenta que este magnesio que les estoy recomendando sirve para descontracturar los músculos. Entonces eso les va a permitir de alguna forma poder descansar con un mayor nivel de relajamiento a nivel muscular. Es importante eso, pero no es fundamental. Se puede conciliar el sueño sin magnesio, pero sí cuidemos esas cenas que no sean tan copiosas y cuidemos mucho el tiempo que transcurre entre nuestro entreno y el horario de dormir. Y tengamos en cuenta que cada organismo es diferente, ¿verdad? Hay personas que van a poder conciliar el sueño perfectamente y otras personas que van a tener más dificultad. Cada uno es distinto. Para un deportista normal que entrena moderadamente un par de veces a la semana, ¿es necesario suplementarse? La verdad es que va a depender mucho de la dieta de la persona. Yo no recomiendo suplementos para todo el mundo. Va a depender mucho de la necesidad específica de la persona. Va a depender mucho si puede existir alguna deficiencia en su dieta. Entonces, no necesariamente, ¿verdad? No caigamos en la publicidad de tantas casas que venden suplementos que dan alguna información que es cierta y otra información que no tiene evidencia científica. ¿Qué piensa usted de los suplementos como batidos de proteínas? ¿Hay que tomarlos solo los días de entreno o hay que incluirlos en la dieta diaria? La verdad es que muchas veces no son ni siquiera necesarios. Hay que ver si nuestra dieta puede suplir la necesidad proteica que tenemos. En caso de que sean necesarios, yo recomiendo que se utilicen únicamente después de entrenar, ya que son proteínas que normalmente vienen hidrolizadas para su fácil digestión y utilización, y que están pensadas para poder ayudar a volver a formar la masa muscular que se ha visto desgarrada durante la actividad física, y esa reposición de la masa muscular es la que va a causar la hipertrofia. Es decir, eso es lo que nos va a permitir crecer, aumentar la masa muscular. La siguiente pregunta no está tan relacionada con la actividad física, pero la vamos a responder de todas formas. Dice así: ¿es bueno consumir una copa de vino para la salud? ¿Se trata de un mito o se trata de algo que es cierto? Mi respuesta es la siguiente. Ya hay varios estudios que demuestran que ninguna dosis de alcohol es recomendable, que no hay ninguna dosis de alcohol que se considere saludable, a pesar de que en el caso del vino puede aportar algunos antioxidantes. Tenemos otros alimentos que nos van a aportar estos antioxidantes sin aportar alcohol, que está desaconsejado y que además nos va a deshidratar y va a aumentar los requerimientos que tengamos de hidratación para poder eliminar las toxinas propias del metabolismo del alcohol. Por tanto, mi recomendación es que mejor prefiramos consumir moras, arándanos, fresas, fruta natural, guanábana, guayaba,
naranjas, mandarinas, en vez de estar tomando esa copa de alcohol después de la actividad física o en general en nuestros hábitos de vida diarios. ¿Cuánto tiempo hay que esperar después de entrenar para poder comer? Bueno, normalmente no esperamos más de 10-15 minutos para tomar algún alimento que nos ayude a reponer las reservas energéticas y las reservas de proteína. Pero ya para hacer un almuerzo o cena, pues podemos esperar un poco más para que el cuerpo se equilibre otra vez. Por ejemplo, podríamos esperar 1 hora aproximadamente y sería lo ideal para que podamos realizar nuestro proceso de digestión adecuadamente. Otra pregunta que no le veo tanta relación con el tema, pero que lo vamos a responder, dice así: ¿a qué edad le sale la barriga a los hombres? ¿Algún consejo? Bueno, no hay como una edad, pero a partir de que nos empezamos a poner más sedentarios porque tenemos diferentes actividades en la vida y bajamos la actividad, pues vamos a tener más tendencia a poder aumentar la barriga o la panza, que se llama aquí en Guatemala. La verdad es que el primer consejo es que tengamos cuidado con el alcohol en general, la cerveza o cualquier tipo de alcohol, que cuidemos el aporte de carbohidratos que hacemos y que evitemos hacer comidas muy copiosas, muy cargadas. Tratemos mejor de distribuir nuestra alimentación en varios turnos de comida más pequeños para ir acostumbrándonos a no abusar de porciones demasiado grandes y así controlar de mejor manera el aporte de calorías que vamos a tener a lo largo del día. Y bueno, pues hombres que ya están en cambios hormonales porque están llegando a la tercera edad, pues ellos sí van a tener una mayor tendencia a la acumulación de grasa a nivel central, a la obesidad central. Sin embargo, sepamos que se pueden mantener en condiciones de salud maravillosas y en un buen peso y un buen estado nutricional si tienen una dieta adecuada y buenos hábitos de actividad física. Con esta última pregunta ponemos fin a esta sección y les recuerdo nuevamente las redes de Cuántica, que serían @cuantica.online en Instagram, Cuántica Online en Facebook, y mi página profesional andreareula.nutrición en Instagram y Andrea Reula Nutrición en Facebook, para que puedan aportar todas sus dudas y comentarios y las podamos estar respondiendo a lo largo de los programas. Las diferencias que nos separan y nos antagonizan dentro de la Matrix son los colores que dan vida y embellecen la realidad, tu realidad. Cuántica. Y para despedirnos del programa de hoy, vamos a desmontar 5 mitos que persisten en la nutrición deportiva. El primero dice lo siguiente: ¿existe una dieta perfecta? Yo sé que esa es una pregunta que todas las personas que están empezando a hacer actividad física se preguntan en algún momento. También a veces personas que ya cuentan con una rutina, pero que quieren profundizar más en el tema de nutrición. Y vamos a darle respuesta. Para tener un poquito de suspense y que me puedan dar ustedes una respuesta, ¿existe una dieta perfecta? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí les digo lo siguiente. Muchos especialistas del ejercicio, pero no necesariamente la nutrición deportiva, recomiendan a veces fórmulas 60-20-20, es decir, 60% de carbohidratos, 20% de grasas y 20% de proteínas. Pero es importante saber que esa necesidad a lo mejor es adecuada para una persona, pero para otras personas a lo mejor necesitan más 40-30-30, 40% de carbohidratos, 30% de grasas y 30% de proteínas. Entonces sepamos que nuestra dieta va a depender mucho de nuestras necesidades individuales, de nuestros objetivos. No es lo mismo estar en una etapa de reducción de peso que estar en una etapa de aumento de peso o manteniendo el peso o en etapa de competencia. Entonces siempre acudamos al experto, que en este caso sería el nutricionista deportivo. Nuestra segunda pregunta dice lo siguiente: ¿son necesarias las proteínas justo después del ejercicio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La verdad es que siempre vemos la imagen del deportista de gimnasio tomando su batido justamente después del entreno. Sin embargo, esta práctica no es la más recomendable.
Normalmente a través de la dieta a lo largo de todo el día se logra un buen aporte de proteínas, un aporte que esté controlado, que esté sostenido. En el caso de personas que con su dieta no logran cubrir estas necesidades, pues podemos dar alguna refacción extra en la que metamos un suplemento proteico, pero no es necesario en todos los casos y tenemos que quitarnos ese mito de la cabeza de que si no tomamos batidos de proteína hidrolizada no vamos a lograr crecer la masa muscular. Y pasamos a la siguiente pregunta, que es otro gran mito de la nutrición deportiva, y dice lo siguiente: ¿debe comerse mucha pasta y carbohidratos para lograr un buen rendimiento deportivo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A estas alturas ya deben tener una respuesta en la mente. Y yo les digo lo siguiente: como profesional de nutrición les digo que no vamos a crear más músculo por comer más carbohidratos, tampoco por comer más proteína. El músculo, para poderlo formar, implica haber rasgado las fibras musculares, haberlas roto para poderlas reconstruir y conseguir un aumento de la masa muscular por la hipertrofia que se va a crear. Por tanto, si la persona no hace actividad física, por más carbohidratos y proteína que coma, no va a lograr aumentar su masa muscular. Además, hay investigaciones que muestran también que los carbohidratos no tienen un efecto para mejorar el rendimiento en periodos de entrenamiento que duren menos de 90 minutos. Entonces, tengamos cuidado y controlemos esas porciones. Sí hay que consumir carbohidratos, pero en una cantidad adecuada. ¿Qué pasa? Que en las sesiones de ejercicio, que son cortas y hay poca intensidad, no vamos a lograr agotar totalmente los niveles musculares de glucógeno. Entonces, si las cargas de glucógeno no están agotadas, no vamos a necesitar realmente aumentar los aportes de carbohidrato únicamente porque estamos haciendo actividad física. Recordemos que hay que exigir más de 90 minutos de ejercicio para lograr agotar esas reservas, o que el ejercicio que realicemos realmente tenga mucha intensidad. Estamos hablando de una hora y media de ejercicio. Es un entreno que la mayoría a nivel de casa no lo logran, entonces no justifiquemos ese pastel o esa dona para poder reponer carbohidratos porque no corresponde. La siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿cualquier bebida energética es adecuada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, hay muchas investigaciones sobre bebidas deportivas y se suele utilizar una fórmula básica que va a combinar una concentración de ingredientes que se van a ayudar al organismo en la práctica deportiva. Sin embargo, como hemos mencionado varias veces, para poder tener una buena hidratación no vamos a necesitar bebidas deportivas que van a aportar bastante azúcar si no tenemos un rendimiento alto. Entonces, si hacemos una actividad física moderada, hidratémonos con agua pura. En caso de personas que sí realizan deporte con mayor intensidad, pues pueden utilizar una, pero mi recomendación es que traten de elegir aquellas que contienen menos cantidad de azúcares y menos hidratos de carbono y que busquen la fórmula adecuada para sus propias necesidades. Es decir, vayan a leer etiquetas y traten de buscar apoyo del nutricionista si lo necesitan para elegir aquella que les conviene más, siempre y cuando su rendimiento deportivo amerite esto. La siguiente pregunta, y es el último mito con el que vamos a despedir el programa de hoy, dice lo siguiente: ¿es posible en una dieta deportiva comer de todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El deporte en sí no va a permitir que una persona pueda consumir cualquier tipo de alimento. Es decir, hay que tener cuidado de todas maneras con esa comida chatarra, hay que tener cuidado con esos alimentos. En algún momento dado pueden llegarse a consumir, están presentes incluso en la Villa Olímpica para atletas olímpicos. De hecho, eso fue un tema del que se habló mucho sobre el nadador
Michael Phelps cuando estuvo en los Juegos Olímpicos, en sus años de competición. Tenía dietas que llegaban hasta 10.000 calorías y eso hacía que tuviera que tomar alimentos con alta cantidad de calorías, como pueden ser los huevos fritos, los panqueques, pasta, aritos de cebolla fritos, tortillas, pizzas, bebidas energizantes, etcétera, etcétera, porque es un aporte sumamente alto. Pero claro, el caso de Phelps y su dieta de 10.000 calorías es un caso excepcional. La mayoría de atletas no necesitan este tipo de aporte calórico y por tanto va a ser al final peligroso. A nivel de salud es importante que sepamos que hay que cuidar mucho la dieta para que no tengamos que acabar en la consulta del cardiólogo. Por supuesto que hay que ir de forma frecuente, pero no es lo mismo ir de manera regular a chequeo que tener que ir a tratar una patología. Entonces, cuidémonos y tratemos de tener una alimentación balanceada con alimentos de buena calidad. Ese es mi último consejo del día de hoy, ¿verdad? El deportista tiene que saber cómo funciona su cuerpo. No hay alimentos que sean milagrosos para lograr un mejor rendimiento, para adelgazar. Hay buenos y malos hábitos, entonces tratemos de construir con esfuerzo, con conocimiento, estos buenos hábitos que necesitamos. Y a estas alturas del programa, mis queridos oyentes de Cuántica, me despido de todos vosotros y los veo de aquí al próximo martes, otra vez con más temas de nutrición, empezando otro tema súper interesante, que sería la alimentación en tiempos de pandemia por COVID-19, que es un tema que nos afecta a todos. Ya he hablado en varios medios muchas veces de este tema, pero creo que es muy importante que tengamos en cuenta que es importante en esta dieta para que tengamos un sistema inmune que nos vaya a ayudar respondiendo de una mejor manera, evitando una infección o, en caso de llegar a estar infectados, combatiéndola de una forma más eficiente. Cualquier duda, comentario que tengan, ya saben que tienen las redes de Cuántica y mi página profesional en Facebook, andreareula.nutrición en Instagram y Andrea Reula Nutrición en Facebook, para poder plantear estas dudas y que las resolvamos con gusto la semana que viene. Muchas gracias y deseo que sigan disfrutando de esta tarde y de toda la programación que tenemos en Cuántica para poder salir un poquito de la Matrix y para poder escuchar música de calidad y contenido que construya buenos hábitos de vida.